Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor, un abrazo y bendiciones, que el Señor esta noche, también como todos los jueves, nos pueda seguir ministrando, podamos seguir aprendiendo y podamos seguir creciendo en nuestra fe y aumentando también nuestra vida espiritual. Que el Espíritu Santo de Dios nos pueda conceder sabiduría y entendimiento siempre para comprender la palabra que esta noche vamos a escuchar. Voy a invitarle que abra su Biblia. En el libro de Job voy a leer el capítulo 1, versículo 1 al 12, voy a leer de este libro. Y dice así en la palabra del Señor: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos por un momento. Maravilloso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche te damos toda la gloria, la honra, alabanza y majestad a ti, Señor. Mi Dios, queremos, Señor, esta noche ser fortalecidos con esta palabra, alentados, Dios mío, Señor, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu el que nos dé, Señor, la sabiduría, el entendimiento, mi Dios amado, y la unción para poder, Señor, satisfacer nuestra necesidad espiritual, Señor. Gracias te damos, Dios mío, Señor. Oramos al Padre en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por la lectura de la palabra del Señor que en esta noche hemos podido leer. Y dice que ya el solo hecho de haber leído la palabra del Señor ya somos limpiados, dice. Entonces vamos a escuchar el mensaje que esta noche también Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir con esta lectura que hemos hecho la palabra del Señor con el tema las aflicciones en la vida. O sea, cuando hay aflicciones en nuestra vida, significa que hay sufrimiento, hay dolor, hay pena, ¿no? Cuando estamos atravesando por causa de alguna situación o alguna tensión difícil que está atravesando en nuestra vida. Y obviamente el pasaje que hemos leído nosotros en esta noche, ¿no?, está hablando de eso, de una aflicción que le vino o que pasó Job, y obviamente, ¿no?, teniendo en cuenta de que todos los detalles que hemos leído nosotros hace que
este hombre no hubiese merecido pasar por todo aquello que tuvo que pasar, que tuvo que enfrentar y que tuvo que salir también airoso, bendecido, salir victorioso, ¿no? En medio de esta prueba, de esta difícil situación que Dios le enseñó a Job, ¿no? Dios le mostró, obviamente, a través de su gracia y de su Espíritu Santo, dándole entendimiento en su mente y en su corazón para poder enfrentar los problemas o las situaciones que estaba atravesando. A veces nosotros cuando pasamos por alguna de las situaciones o Dios permite alguna aflicción en nuestra vida, quizás no reaccionamos así como Job, ¿no? O quizás reaccionamos así como Job, pero de alguna u otra manera siempre estamos un poco no débil, un poco desanimado cuando estamos atravesando con ello. Hay un dicho que dice que cuando, más bien no es un dicho, es algo que es cierto, cuando la noche está más oscura es cuando está pronto para amanecer. Si usted no ha visto este fenómeno, haga la intención de ver o de identificar, no, vea cuando la noche está más oscura es cuando ya viene aproximándose los rayos del sol o está pronto para que dé un nuevo día o alumbre un nuevo día. Entonces quiere decir que en medio de esa aflicción, de ese problema, de esa prueba que estamos atravesando nosotros, no, también está una bendición, no, más allá de ello o después de ello, que vamos a recibir nosotros cuando pasamos y atravesamos un desierto o una incertidumbre en la vida. El desierto es necesario. Muchas veces queremos estar siempre en lo bueno o pasar siempre desapercibido por las situaciones malas que se puede atravesar en esta vida y pensamos que solamente vamos a atravesar momentos buenos, momentos felices. Y déjeme decirle que ese pensamiento o esa idea no está equivocado, porque Dios va a permitir ciertas situaciones y ciertas dificultades en nuestra vida para ver y para probarnos si de verdad o efectivamente lo estamos amando a Dios, estamos confiando en Él y estamos siendo dependientes de Él. Entonces el desierto, ¿no? Así como el pueblo de Israel pasó un desierto, no, o atravesó un desierto por 40 años, pero precisamente esa era la finalidad de Dios, hacerlos a ellos probar su corazón, qué había en su corazón, qué estaba guardado en su corazón, ¿no? Y más adelante llevarlos a una tierra, ¿no? De bendición para ellos. Entonces, la bendición de Dios, obviamente está para aquellos que confían en Dios, aquellos que vencen esa prueba, esa dificultad, ¿no? O ese desierto que está atravesando. Imagínense, en el desierto es un lugar donde Dios, ¿no? Aprovecha la circunstancia de esa aflicción que hay en un desierto para que podamos ser más audibles, ¿no? A la voz de Dios, o sea, más receptivos a la voz de Dios, podamos entender, ¿no? qué es el propósito o cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A veces pasan situaciones, ¿no? Que no deseamos o que no buscamos y tampoco que esperamos. Y no entendemos y pensamos que no merecemos pasar por aquello. Es como que si vemos la historia nosotros, ¿no? Que hemos leído nosotros, representa a un hombre, a un varón, ¿no? A un varón dedicado a las cosas de Dios, a un hombre que si podríamos llamarlo intachable, ¿no? O espiritualmente un hombre consagrado completamente o 100% a Dios, ¿no? Entonces, cuando también nosotros de repente estamos imitando ciertas características de Job, y Dios permite un desierto o Dios permite una dificultad, un problema o una situación, entonces usualmente no pensamos diferente o creemos que es injusto lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hay detrás de ello? ¿No? Es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Cuál es la bendición que Dios quiere darme después de que yo venza o soporte o aguante esta dificultad que estoy atravesando? Eso es porque de repente no hemos escuchado la voz en medio de ese desierto, no hemos escuchado la voluntad de Dios, no, en medio de esa prueba, en esa circunstancia que estamos atravesando. ¿Sabe, hermano?
No, las circunstancias, los problemas, las pruebas y todo lo que alrededor de nosotros nos ocurre o nos pasa, son circunstancias, ¿no?, que Dios permite para hablarnos a través de ellas, ¿no? Si no lo sabía, son cosas que Dios usa también para enseñarnos, ¿no? Si estamos bien o estamos mal, si vamos yendo bien en el camino del Señor o no. Entonces es como un examen que Dios nos hace, nos toma, ¿no? Nos evalúa, ¿no? Para que conforme a esa evaluación también Dios intervenga, ¿no? Es lo que siempre aprendemos acá en los cultos dominicales, ¿verdad? En la mañana a través de los mensajes que Dios observa, ¿no? Dios evalúa y también Dios interviene, ¿no? Cuando es necesario y cuando así lo requiere Dios y cuando así es la voluntad del Señor. Entonces, escuchar la voz de Dios en medio del desierto significa, ¿no?, que estamos rindiéndonos a Dios y estamos esperando una respuesta favorable para nuestro espíritu, para nuestra vida. Pero usualmente es porque muchas veces no nos detenemos, ¿verdad?, a escuchar en medio de aquel desierto, de aquel problema, de aquella dificultad, la voluntad de Dios. Y no se trata también de solo entenderlo, ¿no?, sino también se trata de aprender a confiar en Él aún en medio de los momentos difíciles que estemos atravesando. Amén. Entonces eso es lo que nos muestra, ¿no?, la palabra del Señor, o es el mensaje de esta noche, que la vida siempre va a estar acompañada de aflicciones, o nuestra vida, o en nuestra vida, ¿no? Las aflicciones van a ser de repente, ¿qué se llama?, filtros de parte de Dios para mirar, evaluar, digamos, cómo estamos caminando del Señor. Por eso en esta noche quiero compartir 3 cosas muy importantes, ¿no?, como una enseñanza que nos ayude a nosotros prácticamente, si usted está pasando por alguna aflicción, alguna prueba, algún problema o alguna enfermedad, pueda tomar en cuenta este mensaje y pueda decir, este mensaje Dios lo preparó para mí, es para mí, yo quiero escucharlo y necesito que Dios me dé el entendimiento necesario para poder comprender, ¿no?, el mensaje del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ¿qué nos enseña Dios a través de cada aflicción que pasamos? Primero, esa sería, ¿no?, la pregunta clave, ¿no?, que tendríamos que hacernos nosotros. ¿Qué nos enseña Dios a través de este problema que estoy atravesando? ¿Cuál es el mensaje que Dios me está dando? ¿Cuál es la palabra de Dios para mí a través de esa circunstancia que estoy atravesando? Y como dije, ¿verdad? Quizás no lo vemos así nosotros. Quizás lo vemos más como algo injusto que estamos atravesando, algo que no lo merecemos pasar, algo que para mí no es esto que estoy atravesando porque yo estoy bien con Dios, hago las cosas bien delante de Dios y estoy cumpliendo con todas las cosas que el Señor manda en su palabra, o con algunas o con su mayoría de ellas. Entonces a veces nos comportamos así y pensamos que Dios es injusto, ¿no?, por permitir una prueba o un problema que estamos atravesando. Pero por eso dije, ¿no?, lo primero que debemos tomar en cuenta es qué nos enseña, qué me quiere enseñar Dios. ¿Qué me está diciendo Dios con este problema a mí? Puede ser de repente que yo me hubiese apartado un poquito del Señor. Puede ser de repente que hubiese, qué sé yo, menguado en mi hábito, en mi deseo de buscarlo a Dios todos los días, de orar, de leer la palabra. Entonces he descuidado ciertas cosas y Dios permite una cosa difícil para hacerme otra vez volver al camino, para hacerme nuevamente no reconocer de que yo separado de Dios nada voy a poder hacer, ¿no? Por eso es que esta es la primera pregunta y la primera enseñanza, ¿no? Miremos la aflicción que pasó Job. Miremos con la palabra del Señor, ¿no?, que lo que pasó Job nos enseña, ¿no? Para mí me enseña, y también para cada uno de nosotros nos enseña, que aún, ¿no?, en medio, escuche bien, de la adversidad, ¿no?, Dios está al control. Que aún en medio, ¿no?,
de toda esa situación difícil, Dios está al control. Hermano, Dios no ha perdido el control. Dios no pierde el control. Dios está al control de cada situación de nuestra vida. ¿Acaso no está la promesa de Dios que dice, y yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin? Esa promesa es suficiente para nosotros para confiar en Dios cada día y en cualquiera de las tormentas y en cualquiera de los problemas y en cualquiera de las dificultades que estemos atravesando. En otras palabras, ¿no? La adversidad es parte, ¿no?, de ese proceso de prueba para nosotros. Quiere decir que Dios va a permitir, ¿no?, a veces las aflicciones en nuestra vida para mostrarnos y enseñarnos, ¿no?, como lo hizo con Job, de que Dios nunca lo abandonó a Job y de hecho también a nosotros también nunca nos va a abandonar. Entonces eso es lo primero que me enseña, ¿no?, que aún en medio de la adversidad Dios está al control. Dios no ha perdido el control, hermano, ¿no? Y sabemos de que la prueba, el problema, la dificultad, la aflicción que está atravesando es pasajera, no es eterna, es pasajera. Eso va a pasar, eso no es como la tormenta, no o la lluvia, no, el huracán que viene, no es eterno, pasa, no, quizás 2 horas, 3 horas, y aún más de repente, pero después llega la calma, llega la tranquilidad, ¿verdad? Hay un sosiego, hay una paz. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven, dice la palabra del Señor, son temporales, dice, son temporales. Así que veamos entonces, no, esta primera enseñanza. Dios permite, no, las aflicciones en nuestra vida para que, no, para mostrarnos a nosotros, no, que Él nunca nos va a dejar. O sea que siempre va a estar ahí, hermano, en el momento que estemos atravesando la prueba, el problema, la dificultad. Él va a estar ahí para que recurramos a Él y lo busquemos a Él, ¿no? Y reconozcamos que Él es nuestro Dios y Él que es el que nos va a ayudar a salir, ¿no?, de la dificultad que estamos atravesando. Entonces, si Dios permite, ¿no?, una prueba, no nos va a dar mayor la prueba o mayor el problema a lo que nosotros tenemos la capacidad de soportar. Dice la Biblia que juntamente con ese problema, con esa prueba, con esa dificultad, ¿no?, Dios, ¿no?, va a tomar control, ¿no?, de nuestra vida. Entonces, la aflicción de Job, en el caso de Job, no era una especie de castigo, no era una especie, no, de una causa que estaba recibiendo por el pecado que hubiese cometido, porque acá no vemos que hubiese cometido un pecado, ¿no? Ya que este hombre estaba firme, ¿no? Estaba consciente y era un hombre devoto, era un hombre fiel al Señor en todos los aspectos, ¿no? Y dice que amaba fielmente a su Señor. Entonces, quizás por ahí de repente nosotros en esa situación que Dios ha permitido, quizás ahí de repente vendría la enseñanza para nosotros, ¿no?, que lo hemos dejado un poquito a Dios o hemos dejado de buscar un poquito a Dios, ¿no? Y nos estamos sin darnos cuenta desviándonos un poquito, deslizándonos de repente, ¿no?, de las cosas no eternas, ¿no? Entonces, la difícil aflicción de Job comenzó, ¿no?, en este mundo espiritual, ¿no?, donde Dios le da un permiso a Satanás, ¿no? O sea, mire usted, ¿no? Pareciera ilógico, ¿no?, que Dios le está dando permiso a Satanás para que vaya, ¿no?, y haga un poco de estragos con la vida de Job, ¿no? Pero lo importante es que Dios le dice, no, puedes tocar sus bienes, todo puedes tocar, pero menos su vida, dice. Su vida no, dice el Señor. Así que mire lo interesante, ¿no? El versículo 12, lo que le dice el Señor a Satanás, le dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, dice, todo lo que tienes está en tu mano. Hay una voluntad permisiva de Dios, hay un permiso de Dios, ¿no?, que Dios le dio a Satanás y permitió que pase esta situación, Job, ¿no? Pero acá viene lo importante, ¿no? Le dice el Señor, solamente no pongas tu mano sobre él, dice. Y salió Satanás de delante de Jehová, dice, como está escrito ahí. Entonces, si Dios permite, ¿no?, ciertas cosas,
¿no? Que atravesemos nosotros, ¿no? Precisamente es para mostrarnos de que no nos va a dejar solo el Señor como lo hizo con Job, ¿no? Ni lo abandonó a Job, sino se mostró Dios fielmente en todos los aspectos y en todos los procesos de la situación, ¿no? O del sufrimiento que atravesó Job, ¿no? Quizás vendría la pregunta ahí, ¿por qué sufren los justos? Porque Dios permite, ¿no? Ciertas cosas para mostrarnos y enseñarnos que en cada aflicción que el cristiano atraviesa, hermano, ¿no? O en la primera que atraviesa, más uno amenaza con dejarlo todo, ¿verdad? Abandonarlo todo, dejarlo todo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ahí viene, ¿no? La ayuda viene internamente de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace reflexionar, nos hace reconocer nuestra condición, quiénes somos, ¿no? En quién confiamos y quién es nuestro Dios, ¿no? Para confiar en Él. Entonces, el confiar y aferrarse al Señor, ¿no? Eso glorifica a Dios, ¿no? Pero retroceder, ¿no? O volvernos atrás, ese retroceso le da razón y victoria a Satanás. Veamos un ejemplo de la Escritura ahí en el libro de los Hechos, mire, en el capítulo número 16, versículo 20, ¿no? Hasta el 26 voy a leer, ¿no? esta historia. Dice, y presentándolos a los magistrados, dice, ¿no? Dijeron, estos hombres siendo judíos, dice, alborotan nuestra ciudad, dice, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles, dice, las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, dice, versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió, dice, en el calabozo de más adentro, dice, y les aseguró los pies, dice, con el cepo, dice. Pero a medianoche, mire, estos dos hombres de Dios, dice, a medianoche orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos lo oían, dice. Y el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? ¿No? Vemos que había un problema, una situación difícil que estaba atravesando Pablo y Silas, ¿no? Los habían amenazado y los habían encarcelado y les habían golpeado, ¿no? ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. O sea, por hablar del Evangelio de Dios estaban pasando esta situación, una situación difícil y un sufrimiento que estaban atravesando. Pero en medio de todo ello, dice acá, lo importante es que ellos no se quejaron estando en la cárcel ni reclamaron, sino dice que hacían, dice, cantos, himnos a Dios, dice, no glorificando el nombre del Señor. Mire, hermano. Entonces ahí está, ¿no? La clave o la esencia de nuestra fe, ¿no? Es el confiar en el Señor en medio de la aflicción que estemos atravesando o pasando. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para en medio de esa situación difícil que de repente estemos atravesando, pues en medio de todo ello, ¿no? De esa incertidumbre, primero le glorifiquemos a Dios y digamos, Dios está conmigo, Dios va a estar al control de este problema, de esta prueba, de esta enfermedad. No voy a salir de esto en el nombre de Jesús, confío y creo, ¿no? Y salgo victorioso porque mi Dios está conmigo, dice. Aleluya, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La primera enseñanza que vemos de esta historia. La segunda es, ¿cuáles fueron? Ahora, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles fueron las aflicciones de Job o cuáles serían las aflicciones nuestras? Bueno, en la vida de Job, ¿no? Vemos que las aflicciones de él, ¿no? O por las cuales pasó, ¿no? Esas aflicciones, ¿no? Sostiene de manera muy digna, primeramente, su fe y confianza en Dios, ¿no? Porque, mire, ¿no? Voy a leer un poquito más adelante en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, ¿no? De la situación de Job. Dice, entonces le dijo su mujer,
¿aún retienes tu integridad? Dice. O sea, después que le sobrevino todo lo que le sobrevino, no, la mujer le está haciendo, no, esta pregunta: ¿aún retienes tu integridad? Dice, porque ¿qué fue lo que perdió Job? ¿No? Perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, tenía una enfermedad permitida por Dios que le vino de parte de Satanás. Su propia esposa acá lo está ignorando, no le está apoyando. Sus amigos, que es la historia más adelante, no le juzgan. Entonces pasó, ¿verdad?, por un crisol, ¿no?, de mezclado, ¿no?, con una incertidumbre, ¿no? Entonces ahí dice, entonces su mujer: aún retienes tu integridad, dice, maldice a Dios y muérete, dice. Pero vea lo que le responde Job a su mujer, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres, dice, fatuas has hablado, dice. ¿Qué? Le dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job, dice, con sus labios. En otras palabras, en la vida de Job, ¿no?, y también en la vida de nosotros, que vendría a ser la segunda enseñanza o aplicación, ¿no?, vemos que las aflicciones, ¿no?, que estemos pasando son las que van a sostener nuestra vida de fe, hermano, nuestra vida de oración y nuestra vida de confiar en Dios, aún en medio de los momentos difíciles. Versículos 20 y 21 de la historia que hemos leído nosotros. ¿Qué dice el versículo 20 y 21? Mire, ¿no? Dice: entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, dice, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, dice, sea el nombre de Jehová bendito, dice. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué perdió usted en la vida? ¿No? ¿Algún ser querido, algún familiar, algún hijo? ¿No? ¿Perdió parte de repente o algo de sus bienes? ¿O de repente está con alguna enfermedad? ¿O de repente la misma situación de la esposa que lo ignora, no le apoya, no está con usted en los momentos difíciles? ¿No? ¿O sus amigos de repente le están juzgando? Sepa, apreciados hermanos, ¿no?, que son parte de la vida cristiana todo lo que está atravesando y todo lo que está viviendo. Porque acá muestra la palabra del Señor lo que dijo Job, ¿no?, que esa aflicción que estaba atravesando, ¿no?, era parte, ¿no?, de un proceso por el cual de repente él reconoció, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, como hemos leído. Quiere decir que en ese instante, hermano, cuando Job glorificó a Dios, dice, el infierno con Satanás al frente vieron con asombro, vieron. O sea, se asombraron, ¿no? Y temor tuvieron también, como Job quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor cuando de repente no se desmoronó, ¿verdad?, toda su existencia terrenal, o cuando le ocurrió todo lo que le pasó, ¿no? Las pérdidas materiales, escuche bien, ¿no?, son muchas veces producto de negligencias que a veces tenemos nosotros en la vida, ¿no?, personales. Y otras a veces son pruebas que Dios permite para que nuestra fe, como dije otra vez, se reactive, ¿no?, y nuestra reacción a esa problemática muestre, ¿no?, nuestra madurez y crecimiento frente a aquella dificultad temporal que estamos atravesando. Según de Corintios, mire, capítulo 4, versículos 16 y 18. Dice así: por tanto, no desfallecemos. Acá la palabra no desfallecemos es no desmayamos, ¿verdad? No nos desanimamos, no volvemos atrás. No, antes bien, dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, dice, sin embargo, nuestro hombre interior, dice, se renueva de día en día, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, dice, que sobrepasa toda comparación, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas, dice, gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús
no le dijo, escuche, en la parábola, no, del joven rico, le dice, no es, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no, y ven y sígueme, no. Hubo un encuentro ahí de emociones y de sentimientos, ¿verdad? Y reacción en la vida de este joven, ¿no? Porque lo que estaba haciendo el Señor, eso solamente estaba probándole y obviamente desafiándole a que su fe sea con obra, ¿no? Y ahí vemos la reacción, ¿no? De que para comprobar que si su corazón estaba atesorando no las cosas o las riquezas que tenía, o estaba guardando más la fe, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, veamos que es muy interesante, hermano, sobre esta historia, aprender sobre esta historia, saber de que Dios estaba al control, no, aún en medio de los momentos difíciles. Para terminar el mensaje, quiero entrar en la última parte, en la recta final. Dice, y acá viene la otra pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros, no, frente a las aflicciones que estamos atravesando? Primero veamos el caso de Job. Job enfrentó aflicciones así, ¿no es? Aunque esté pasando usted por la más difícil aflicción, esto, mire, es lo importante. Lo primero, no se aparte de Dios. O sea, ni para tomar impulso, ni para de repente retroceder un poco y tomar, ¿qué se llama? Fuerza. No, no sea parte del Señor. Sea más bien parte del Señor en medio de esa aflicción, de esa tribulación, de ese problema. A pesar de que el Señor, hermano, no respondió a su oración de repente de nosotros así rápidamente, ¿no? Y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda también a Job al momento, pero si usted lee el libro, ¿no? Y completa la historia, ¿no? De este libro, ¿no? Ve de que su estado, dice, postrer de Job, dice, fue mejor que el primero, dice. O sea, los hijos que murieron, imagínense las noticias, ¿no? Cuando Dios le permite a Satanás que pase todo lo que pase, ¿verdad? Dice que Job estaba, ¿no? Ahí en su casa, y de ahí llegó un mensajero, ¿no? De la casa de uno de sus hijos, y le da la mala noticia. Después el otro, y sucesivamente así quedó sin nada, ¿no? Y todas las aflicciones que atravesó, pero aún en medio de todo ello, ¿no? Lo que mantuvo y lo mantuvo, ¿no? Con fuerza, con fe y con esperanza a este hombre fue su fe inquebrantable delante del Señor. O sea, nunca pensó en apartarse del Señor. Quiere decir, hermano, que la nave de vida de Job, ¿no? O su vida o su estilo de vida estaba, ¿no? Anclada, ¿no? En las cosas de Dios, estaba confiando en Dios. ¿Por qué? Porque ninguna tormenta que le hubiese venido le podría alejar de él, ¿no? Le podría sacar de los planes de Dios y de la voluntad del Señor. Entonces, con esto, ¿no? Job rechazó sus expresiones y se aferró aún más fuertemente al Señor, y al confiar más en Dios, obviamente, que en las emociones o en los sentimientos o en la misma situación que estaba atravesando. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que la autenticidad de la entrega de Job, ¿no? Y la que debemos tener nosotros al Señor fue probada de esta manera en todas las áreas de la vida. Y finalmente, obviamente, Job obtuvo completa victoria, ¿no? Es lo que queríamos llegar, ¿no? Al final a escuchar, ¿no? Que hay victoria en el nombre de Jesús, que hay victoria sobre ese problema, sobre esa prueba, sobre esa dificultad que usted está atravesando. Hay libertad, hay solución. Dios está al control y Dios le va a ayudar, apreciado hermano, ¿no? Obtuvo, dice, completa victoria en medio de esa dificultad. Leamos la última parte del del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 10, ¿no? Y dice así, mire, la palabra del Señor, ya para entrar en lo final, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, dice. O sea, fíjese, hermano, ¿no? Y quitó, dice, ¿no? Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, dice. Y aumentó, dice, al doble todas las cosas que habían sido de Job.
compárelo. Allá dice que tenía 7,000 y acá dice que tenía 14,000. ¿No? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él, dice, y le consolaron de todo de todo aquel mal, dice, que Jehová había traído sobre él, ¿no? Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová, dice, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, dice, y tuvo 7 hijos y 7 hijas, dice, no, las cuales, dice, no había más hermosas que ellas, dice, en ese tiempo, dice. Gloria a Dios. Entonces, no, Job siguió, hermano, no, aferrado a su Señor. Quiere decir que usted y yo, ¿no? En medio de esa aflicción, en medio de ese problema, debemos seguir, ¿no?, aferrados al Señor. Acá tengo anotadito, ¿no?, algunos ejemplos, ¿no?, más o menos de hombres y mujeres que pasaron también hacía aflicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Ana, que estaba amargada de alma, ¿no?, porque era estéril, ¿no?, que está ahí en 1 Samuel 1:9, ¿no? ¿Cuál era la situación? Que había un problema de esterilidad, ¿no es? Pero ahí dice que va, ¿no ves? Y hace una oración ¿qué se llama? De amargura, ¿no? De su alma, de adentro, del fondo de su corazón, lo saca todo aquello que la estaba afligiendo y le dice, Señor, si tú me concedieras un hijo, no, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida, no, para que te sirva. Y Dios escuchó, ¿no? Quitó esa aflicción, ¿no? Entonces, ahí vemos también de que hay una respuesta, ¿no?, inmediata, media y también de tiempo para cada aflicción, para cada problema o para cada situación que estemos atravesando. Dios es perfecto, hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios quiere bendecirnos, pero también Dios quiere enseñarnos. Quizá de repente, no, este mensaje que ha escuchado usted, de repente hay partes de las cosas que ha escuchado que de repente se había salido de la norma, de la regla, del camino, de la voluntad de Dios, ¿no? O hay de repente cosas que estaba haciendo sin darse cuenta que eran malas delante del Señor, y esa aflicción, ese problema o esa enfermedad ha venido para afligirle, ¿no?, y hacerle entender de que hay un Dios bueno, maravilloso, santo, poderoso, que quiere ayudarle y quiere sanar. Así que a Él buscamos esta noche y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Permítame hacer una breve oración y bendecir su vida y bendecir su casa y bendecir su familia y bendecir su finanza. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche así te damos gracias, honor y gloria a ti, Señor, por todo, mi Dios. Gracias por enseñarnos a través de esta palabra, mi Dios amado, las cosas importantes, Señor amado, que son, Señor, de conservar en nuestro corazón y en nuestra mente la fidelidad y la confianza en ti, aún en medio de la dificultad, Señor. Oro y bendigo la finanza, la familia, el trabajo, Señor, la economía, Dios mío, Señor, y la salud de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Todo lo pedimos al Padre en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja, ¿no? Y sigamos adelante. Un abrazo, bendiciones.